la libertad que todavía gozamos en esta nación, Señor, cuando sabemos que hay otros hermanos fieles que no la tienen, Dios Santo, por los cuales te pedimos también en esta mañana. Así que, Señor, ahora en esta hora te rogamos, te suplicamos, Padre Santo, que nos ministre a cada uno de nosotros por medio de tu palabra, no tomando en cuenta la debilidad del predicador, Señor, sino que tu palabra salga con poder y ministra a cada uno de los corazones de acuerdo a la necesidad de cada uno y primeramente para la gloria tuya. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Como dije, el tema de esta mañana es el Evangelio, sabiduría de Dios. La segunda parte, la primera parte la comenzamos la semana pasada. Y para comenzar en el versículo 6 voy a darle un poquito atrás a lo que discutimos la semana pasada muy brevemente, porque hay una conexión entre el versículo 6 y los primeros versículos del capítulo 2, del 1 al 5, para tenerlo todo en su contexto. Recuerden que siempre he dicho, un texto fuera de contexto es un pretexto, ¿no? Nosotros vemos aquí que el apóstol comienza diciendo: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría. Como explicamos la semana pasada, cuando Pablo fundó la iglesia de Corintio, cuando él se presentó allí, Pablo no se presentó como un gran orador, Pablo no se presentó como un gran filósofo, que era la costumbre de ese tiempo y era lo que impresionaba a la gente. Pablo tampoco se presentó como un gran motivador, que es lo que tenemos hoy en día mucho. Tenemos pocos predicadores, pero muchos motivadores hoy en las iglesias. No, Pablo se presentó para anunciar el testimonio de Dios y no fue con excelencia de palabra o de sabiduría. Como hemos venido tratando en las últimas semanas, se refiere a la sabiduría del mundo, a las ideologías del mundo. Él fue más bien presentando el Evangelio. Él dice: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. O sea, el Evangelio de salvación. Pablo había dicho ya y sabía, como vimos anteriormente en el versículo 23, que dice que predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Pero eso no impidió que Pablo lo presentara. Pablo no trató de acomodar el Evangelio a los judíos de una manera que no se ofendieran, ni tampoco lo trató de acomodar de una manera a los gentiles o a los griegos de una manera que no se ofendieran. Tristemente eso lo vemos hoy en día mucho, donde tratan de adornar, de cambiar, de adaptar el Evangelio a las ideologías del siglo XXI. ¿Para qué? Para que no sea ofensivo. Pero el Evangelio va a ser siempre ofensivo. No es que nosotros hablemos el Evangelio o nuestra intención sea ofender, o que uno vaya a usar palabras groseras o palabras que no debe de estar usando simplemente por ofender. No, ese no es el propósito, ofender. Pero el Evangelio ofende. ¿Por qué? Porque el Evangelio primeramente nos dice a cada uno de nosotros que somos pecadores y que somos indignos. Y eso es algo que ofende a la mayoría de las personas, porque todo el mundo se cree digno. Y si no, la prueba está, para que vea cómo cada uno se cree digno, que cada uno se queja de sus situaciones cuando creen que hay injusticias contra ellos, que les ocurre cosas que no merecen que le ocurran, ¿no? Si nosotros fuéramos a tratar de lo que nosotros merecemos, lo único que merecemos es el infierno y el juicio de Dios. Y cuando nos vemos de esa manera, todas las cosas buenas que nos ocurren, así sean poquitas, vamos a estar agradecidos, porque sabemos que vienen de la providencia de Dios y no nos está pagando de acuerdo a como nosotros nos merecemos. Versículo 3, como les dije, Pablo presentó a Jesucristo crucificado. Pablo no adaptó el Evangelio. Dice: y estuve entre vosotros con debilidad y con mucho temor y temblor. Pablo no se presentó como un hombre poderoso, como una gran figura. No, mira cómo él se presentó: con debilidad y mucho temor y temblor. Y dice: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. O sea, Pablo no se presentó, la predicación de Pablo no fue de una manera para persuadir, o sea, no fue para persuadir de acuerdo a los patrones del mundo. No, Pablo presentó el Evangelio simplemente, el simple Evangelio de Dios. Hoy en día vemos que muchas personas en muchas iglesias tratan de persuadir a la gente a venir a Cristo, pero de las maneras erróneas, con métodos mundanos, en muchas iglesias con teatro,
con cosas que atraen a las personas. Bueno, ¿qué es lo que está de moda en el mundo? Pues vamos a adaptar el evangelio para así traer, que ese sea el anzuelo para atraer las personas. Y esto lo vemos también con el evangelio de la prosperidad. ¿Qué es lo que usted necesita? ¿Usted tiene problemas? Bueno, ¿quién no tiene problemas? Problema económico con esta inflación ahora. O sea, tiene problemas económicos, tiene problemas de salud, tiene problemas de matrimonio. Señores, todo el mundo en una de esas tres tiene que caer. Y si no lo ha tenido, lo va a tener. Entonces vienen y ¿qué es lo que hacen? Bueno, pues ven a Cristo para que Cristo te sane, para que Cristo arregle tu matrimonio, para que Cristo enderece tus hijos, para que Cristo te dé la ciudadanía de este país, para que Cristo te prospere monetariamente. Y aunque Cristo pueda hacer todas esas cosas, pero no es una promesa, y Cristo no murió por eso, Cristo murió, como vamos a ver, por nuestros pecados. Entonces usan metodología, traer las personas, traer los jóvenes con un montón de actividades, porque como son jóvenes hay que tratarlos diferentes. No, el joven necesita lo mismo que necesita el viejo y que necesito yo. La palabra de Dios es la que transforma. Presentarle la palabra de Dios al joven, al viejo y a cada uno de nosotros. Ahí es que está el poder de Dios. Y eso es lo que vemos cuando Pablo dice: y ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Aunque esto puede incluir los milagros que el apóstol Pablo hizo como apóstol que era, y que era una de las credenciales de los apóstoles, hacer señales de milagros, pero más bien en el contexto vemos que se refiere al poder del Evangelio de transformar vida. Cuando un corazón de piedra es transformado a un corazón de carne, cuando una vida es transformada, eso es el poder del Evangelio. Ese es el poder del Evangelio, y no se obtiene con metodología ni con sabiduría humana, sino presentando simplemente el Evangelio sin adulterar, que es poder de Dios. Para que, en versículo 5, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y eso es lo que nos lleva al próximo, a donde comenzamos hoy, al versículo 6. Sin embargo, dice: hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Haciendo la conexión, dice: sin embargo hablamos sabiduría. ¿Qué sabiduría? La sabiduría de Dios, no lo que el mundo tiene por sabiduría, sino la sabiduría de Dios. Acuérdense que el Evangelio es locura para los que se pierden, habíamos leído. O sea, y note, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo. Ahora bien, aquí quiero parar brevemente. Nosotros, cuando Pablo dice sabiduría no de este siglo, Pablo no se está refiriendo a un siglo de 100 años. Pablo no se está refiriendo al primer siglo de la época de la era cristiana. ¿A qué Pablo se está refiriendo? Se está refiriendo a la era presente, al presente siglo malo que termina en el retorno de Cristo. Y para probar esto, que no son embelecos ni inventos de uno, ni una interpretación de uno acerca de lo que se refiere de este siglo, vamos a ver varias citas. Romanos, pueden tomar nota, siempre pueden ver esto después grabado en YouTube, y también lo pueden compartir para que otras personas también reciban la palabra de Dios. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo. Nuevamente, cuando Pablo dice esto, no se está refiriendo al primer siglo de la época romana, sino nuevamente a esta época. A esta época es a lo que se refiere. Como vamos a ver, la historia en la Biblia se divide en dos siglos: el presente siglo, que es esta época, esta era en la que vivimos, este presente siglo malo, y el siglo venidero, que es el estado eterno. Ahora, Pablo dice: no os conforméis a este siglo. Note que esto es un mandato, esto no es un consejo, es un mandato bíblico. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Cuando estudiamos el primer capítulo aquí de 1 Corintios, habla del el tema que hablamos, llamados a ser santos. Nosotros somos todos santos en posición. En el momento en que usted cree en Cristo, usted es apartado. ¿Apartado de qué? De la ira de Dios que está sobre cada persona que no está en Cristo. La ira que van acumulando los que oyen la palabra y siguen rechazando a Cristo. Ahora bien, en ese momento somos apartados, somos santos.
No es ninguna iglesia la que tiene que ver si usted es un santo y ver las obras y milagros y todo eso en Belén, que eso no es bíblico. La Biblia dice que somos santos, apartados. Cada creyente es santo. Ahora bien, la Biblia también nos manda a vivir de acuerdo a esa posición. O sea, somos santos y estamos llamados a vivir como santos. En el momento en que venimos a Cristo, somos transformados. Nuestro corazón de piedra es transformado a uno de carne. Somos resucitados de una muerte espiritual que estábamos a vida en Cristo. Por eso Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Ve? Y nadie puede ir al Padre sino por mí. Ahora, tenemos que entender esto. Aún que somos transformados, pero ahora Pablo nos manda, como dice que somos santos y estamos llamados a vivir en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Vemos aquí que aunque hemos sido transformados, pero Él nos manda ahora a transformarnos en la práctica. Hemos sido transformados, nuestro corazón ha sido regenerado, pero ahora estamos llamados a vivir de acuerdo a esa transformación espiritual que ocurrió. Y Él dice, si nos transformamos, no os conforméis a este siglo, al presente siglo malo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Y cómo usted va a hacer eso? Por medio del estudio de la Escritura. ¿Cómo usted puede rechazar estas ideologías que se están presentando ahora, como ideología de género, de aborto? Hay personas que han hecho de esto del cambio climático una religión. Es una religión para muchas de estas personas. Es una religión. No voy a entrar aquí en el tema ahora del cambio climático, pero para muchas de estas personas es una religión. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a saber la renovación de la renovación de vuestro entendimiento? O sea, el mundo, la sabiduría humana, el mundo tiene sus patrones por los cuales se guía. ¿Cómo el creyente sabe cuál es la voluntad de Dios? Usted es un joven, una joven cristiana, a lo mejor no es tan joven. Una persona, un creyente maduro en edad, ¿verdad? Y ahora mismo está conociendo una persona y están buscando, orando al Señor que le consiga una pareja, ¿verdad? Ahora bien, usted viene y se busca una persona que no es creyente. Bueno, y no lo ve, no ve mal. Pero cuando usted ha renovado su entendimiento, la Biblia dice, no os unáis en yugo desigual. Entonces ya usted está renovando su mente y sabe que no puede meterse en una relación con un yugo desigual, aunque usted diga, bueno, no es que me lo voy a ganar para Cristo. No, está entrando en desobediencia. Y muchas veces el cristiano, aunque han habido casos que sí ha sucedido, Dios en su gracia y misericordia, pero está en desobediencia. Y muchas veces el cristiano es el que termina saliéndose de la iglesia, porque el gancho es, el anzuelo es, mientras están de noviazgo. No, a mí también me gusta Dios. No, yo amo a Dios también. No, a mí fíjate que me siento bien ir a la iglesia. Sí, hasta que ya se casan. Ahí entonces ya para afuera. Entonces tienen el lío, la madre o el padre cristiano quieren criar los hijos en el temor de Dios y el otro no. Uno quiere ir a la iglesia y el otro se quiere ir a los bailes. Entonces, ¿cómo el cristiano sabe esto? Transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento. En el mundo lo más normal es vivir en concubinato. Esa es la moda ahora. Vivir sin casarse, tener relaciones sexuales sin casarse. Y lamentablemente aún dentro de las iglesias hay personas así. Pero ¿qué es lo que dice la Escritura? O sea, ningún fornicario entra al reino de Dios. Y la Biblia habla en contra de la fornicación. ¿Y qué es fornicación? Fornicación es tener sexo fuera del matrimonio. Y déjenme decirles que eso pudiéramos aplicarlo también a lo que es la pornografía, donde las personas se satisfacen a sí mismos viendo otros cuerpos desnudos. Entonces hay personas que creen que esto no es tan grave. Sí lo es. Y si es una persona casada, usted está en adulterio. Bueno, pero es que físicamente no lo estoy haciendo. ¿Qué dijo Jesús? El que mira a una mujer y la desea, ¿qué comete? Adulterio. Entonces, si usted está llenándose la mente, mirando todas estas cosas en la internet, en su teléfono, usted está cometiendo adulterio. O sea, ahora bien, dice transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Y cómo usted va a hacer eso? Pues transformando su mente. ¿Y cómo usted transforma su mente? Estudiando la Escritura, escuchando la Escritura. Por eso es que aquí tenemos un compromiso de predicar la palabra de Dios. Aquí usted me ven constantemente citando la Biblia y explicándola. Aquí yo no estoy hablando de mis experiencias personales. Aquí yo no estoy haciendo chistes. O sea, aquí todo es la Escritura. ¿Por qué? Porque yo creo en mi corazón que la Escritura es poder de Dios.
La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces no es mi testimonio, no es mi testimonio que porque era un pecador y Cristo me rescató, que estaba muerto en delitos y pecados. Yo no tengo que venir aquí a estar dando detalles de lo que Cristo me sacó. ¿Por qué? Porque muchas veces hay personas que consciente o inconscientemente se glorían de lo que eran. Y bueno, sí, ahora no, porque ahora Cristo, pero cuando están hablando del testimonio de cómo eran antes, lo dicen hasta como con cierto orgullo, con cierto, pero ya no soy así, pero, o sea, entonces aquí es hablar la Escritura, hablar la palabra de Dios. Dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En Gálatas capítulo 1, versículo 4. Gálatas capítulo 1, versículo 4 dice, el cual se dio a sí mismo, Jesucristo, por nuestros pecados. ¿Por qué se dio Jesucristo? Por nuestros pecados. No fue por su salud, no fue por su economía, no fue para que usted tenga pareja, no fue para arreglar a sus hijos, no fue para la ciudadanía. No, todas esas cosas Dios las puede hacer y usted puede orar por esas cosas, pero Cristo no murió por eso. Cristo murió por nuestros pecados. Se entregó a sí mismo por nuestros pecados. Para librarnos ¿de qué? Del presente siglo malo. ¿A qué se refería? ¿Al primer siglo de la era cristiana? No, a esta era, a esta época se le llama el presente siglo malo. Conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Y nos libra porque nos libra de la ira de Dios, nos libra de la esclavitud al pecado y nos quita la ceguera que, como vamos a ver, Satanás le ha puesto a cada una de las personas que no son creyentes. En Tito capítulo 2, y note por qué le doy las constantemente para que vean, no es mi interpretación, es lo que claramente enseña la Escritura acerca de este presente siglo y del siglo venidero. Tito 2:12, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, nuevamente, oiga bien, es responsabilidad suya y mía renunciar a ¿qué? A la impiedad y a los deseos mundanos, porque aquí todos todavía tenemos parte de esos deseos que se siguen batallando. Se siguen batallando, sea lo que sea. El que era mentiroso todavía siente a veces la necesidad de mentir, o a veces lo primero que se le ocurre es mentir para salir del paso. Y tiene que batallarse, ¿no? Cuando usted viene a Cristo no significa que todos esos deseos van a morir, es que ya usted no está esclavizado a ellos. He oído testimonio y personas homosexuales que han venido a Cristo y aún se batallan con esos deseos. O sea, una cosa es que se batallen con esos deseos y otra cosa es que cedan a esos deseos. Lo mismo se puede decir por el fornicario, lo mismo se puede decir por los que llevaban una vida de libertinaje sexual, ¿no? Porque a veces hablamos de la homosexualidad, pero es de todo. O sea, es de todo. O sea, son batallas que uno se trae con el carácter, con la ira. O sea, y cada uno, como he dicho, tiene su talón de Aquiles aquí. O sea, lo que es una debilidad para mí no tiene que serlo para usted, pero eso no lo hace usted más espiritual que a mí, porque usted tiene la suya y usted también tiene su talón de Aquiles. Y a lo mejor su talón de Aquiles no lo es para mí, no me hace más espiritual y más fuerte. Ahora bien, mire cómo sigue diciendo, dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, nuevamente, no en el primer siglo de la era cristiana, sino en esta época, en este siglo como sobria y piadosamente. El cristiano tiene que ser una persona sobria y vivir piadosamente. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 4. Dice, en los cuales el Dios de este siglo, Dios con minúscula, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es a la imagen de Dios. Dice aquí que el Dios de este siglo, ¿de qué siglo? No del primer siglo, no del siglo XXI, sino de toda esta época hasta que Cristo retorne. Ahora yo quiero aclarar aquí algo, porque dice que es el Dios de este siglo. Eso va a la par. Si usted va a Primera de Juan, capítulo 5, y quiero aclarar algo. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19, dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Ve?
O sea, bajo el Dios de este siglo. Ahora yo quiero hacer una aclaración muy importante, porque muchas personas, muchos cristianos han malinterpretado estos versículos. Entonces ellos creen que esto lo que está enseñando es que Satanás es soberano, que Satanás es quien tiene el control en este mundo. No, eso no es lo que está diciendo estos versículos. Cuando llama a Satanás el Dios de este siglo, o sea, de esta presente era, cuando dice que el mundo entero está bajo el maligno, no está hablando del control. Esto no está diciendo que es Satanás quien controla el mundo porque es el Dios de este mundo. Esto a lo que se está refiriendo es a la influencia, a la corriente del mundo, al pensamiento de la sabiduría humana. Eso es lo que está hablando. Porque vemos claramente en la Escritura que el soberano es Dios. Y Satanás se tiene que someter a Dios. Lo vemos desde el pasado cuando fue contra Job. ¿Qué tuvo que hacer? Pedirle permiso a Dios. Y era Dios quien le ponía los límites. Amén. Si vamos más reciente en el Nuevo Testamento, porque alguien dirá, bueno, pastor, pero eso es el Antiguo Testamento. Vamos al Nuevo Testamento. O sea, cuando Jesús le dice a Pedro, Pedro, he aquí Satanás os ha pedido para zarandeados, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, ¿verdad? Pero note, Satanás tuvo que pedir permiso para zarandear a Pedro. Eso no fue que Satanás dijo, a este lo voy a agarrar y lo voy a contra el piso. No, tuvo que pedir permiso. Otro ejemplo, cuando Jesucristo saca a los demonios de aquel hombre que rompía las cadenas en el sepulcro, ¿verdad? ¿Qué es lo que le dice? Jesús manda salir los demonios de ahí. Era una legión, eran montones de demonios. ¿Y qué dicen ellos? Bueno, permítenos entrar a esos cerdos, a unos cerdos que había allí. Ellos no dijeron, bueno, pues tú me sacas de aquí, pues yo me voy a meter allí. No, no, señor. Aún para entrar en los cerdos tuvieron que pedirle permiso a Cristo. O sea, y eso es lo que vemos constantemente. Cuando entramos al libro de Apocalipsis, vemos que Dios tiene el control y entendemos, como lo entendió la iglesia del primer siglo, que el libro de Apocalipsis cubre desde el primer siglo, desde la primera venida de Cristo hasta el retorno de Jesucristo. Y vemos que es Jesucristo quien abre los sellos, es Jesucristo quien está en control de los toques de trompeta, y es Dios quien está en control de las copas de la ira. Y en todo este tiempo la Biblia nos enseña claramente en el capítulo 4 que Dios está sentado en su trono. Amén. ¿Y qué es lo que significa eso? Que Dios está en control. En medio de los gobernantes más perversos de este mundo y de las ideologías que están promoviendo, Dios sigue sentando en su trono. Aun cuando parece que es el impío, aun cuando parece que es Satanás quien controla todo, no, es Dios. Todo está ocurriendo de acuerdo al soberano plan de Dios. Y es importante que usted y yo lo entendamos cuando estemos pasando las pruebas, cuando a veces uno se desalienta, porque uno mira ahora mismo estas noticias hoy en día. Las cosas que están ocurriendo, las ideologías que le están metiendo a nuestros niños en las escuelas. O sea, las cosas más perversas. Hoy en día usted no puede mirar una película, especialmente que sea del 2016 para acá, que no metan homosexualidad, que no metan una pareja de 2 mujeres o de 2 hombres. O sea, es una cosa constante, cambiando ahora los mismos héroes de la infancia de nosotros, cambiándolos a bisexuales, homosexuales. O sea, es una cosa tremenda. O sea, ¿y qué es lo que demuestra eso? Que el Dios de este siglo, entonces cuando la Biblia dice, bueno, ¿qué significa cuando es el Dios de este mundo o el Dios de este siglo? Se refiere a toda la corriente de pensamiento que tenemos en este presente siglo, toda esa corriente de pensamiento antidios, toda esta corriente de pensamientos, de ideología, de género, de aborto, de todo esto, de lo que el mundo considera bueno, es por Satanás. Es a eso a lo que se refiere. Claro, he vivido cristianos que me han dicho, no, pero recuerda que Satanás es que el Dios de este siglo, él es el quien controla todo. No, eso no es lo que dice. Eso sería una contradicción a toda la Biblia completa, que nos enseña que el soberano es Dios. Amén. Que el que controla todo es Dios. Que nada ocurre por casualidad. Jesús dijo, no caiga. Oiga, ¿qué más insignificante que se estrelle un pajarito al suelo? Y dice, eso no ocurre si no es por la providencia de Dios.
Una cosa tan insignificante. Entonces imagine cada detalle en su vida si no lo controla Dios. Aún las metidas de pata que nosotros damos, aún las caídas que tenemos, son controladas por Dios, aunque no quita la responsabilidad de nosotros, pero nos sorprenden a Dios. Y de alguna manera Dios las va a usar para orar para nosotros. Aún las pruebas son controladas por Dios. Todo. Eso es algo que, esto de la soberanía de Dios, a mí me ha dado una paz. Que en medio de las pruebas, no voy a decir que humano al fin no llega un momento en que uno se puede desesperar un poco y eso, se puede entristecer, se puede desalentar, pero no se cae uno completo, como el que no tiene a Cristo, el que no tiene esperanza, aún cristianos que no entienden la soberanía de Dios, que controla todo, se ven destruidos cuando viene la prueba. Y empiezan a reprender y atar a Satanás. No, Señor, usted no tiene que hablarle a Satanás cuando esté en prueba. Eso no es bíblico. Sigue el ejemplo de Pablo cuando dice que había un mensajero de Satanás que lo abofeteaba. Dice que robó 3 veces al Señor, al que está por encima de Satanás, al que controla a Satanás. O sea, no es ir a hablar a Satanás, te reprendo, te ato, que si qué sé yo qué. No, no. Y usted puede atar a Satanás según usted cree todo lo que usted quiere. Y si no es la voluntad, si es la voluntad del Señor que Satanás lo siga bofeteando a usted, como fue con Pablo, porque ¿qué le dijo a Pablo? Le dijo, bástate mi gracia. O sea, en otras palabras, muy de nosotros, briega con eso. Briega con eso. ¿Por qué? Porque mi poder se manifiesta, se glorifica ¿en qué? En medio de la debilidad. Amén. Entonces, por más que hubieses atado a Satanás, por más que hubieses reprendido a los demonios, no iba a lograr nada porque el Dios soberano lo tenía determinado así. Entonces, cuando estamos en prueba, clamamos al Señor. Amén. No tenemos que meternos a hablar con Satanás, ni con demonios, ni a estar haciendo rituales, ni ungiendo puertas, ni nada de este tipo de cosas. Que sí ocurre, ¿sabes? Eso sí ocurre dentro de las iglesias evangélicas cristianas. Personas ungiendo con aceite las puertas para que ninguna malicia o para las personas que usted cree que estén endemoniadas cuando entre por ahí se caigan, se huyan todos los demonios. Eso sí ocurre. Y yo se lo puedo, ¿cómo es? Yo soy testigo de eso, porque yo lo hice. Así que yo soy testigo. Sí, años atrás recuerdo yo que ungiendo los marcos de la puerta para cuando la persona entrara y yo pensaba que iba a caer así patas arriba, que todos esos demonios iban a salir. Y esa es la ignorancia, porque muchos libros y muchas cosas hoy en día de la supuesta batalla espiritual. Ahí tenemos un librito muy bueno acerca de la batalla espiritual, si usted quiere tocar ese tema bíblicamente, no a base de experiencia ni de peleco, bíblicamente. Ahora bien, volvemos otra vez aclarando estos versículos. Entonces, cuando usted lee estos pasajes que habla de que Satanás es el Dios de este siglo, no significa que Satanás tiene control de este mundo. No. ¿Quién es quien quita y pone rey? Dios, no es Satanás. Que están influenciados estos dictadores y esta gente perversa por Satanás, obviamente. Pero ellos no pudieron llegar ahí si no es por la soberanía y la providencia de Dios. Aunque eso, como siempre he dicho, eso no quita la responsabilidad de los que apoyaron a que estas personas llegaran al poder. Aquí yo siempre anuncio esto después, pero mire, acá tenemos este librito muy bueno. El rol del cristiano en la política y la soberanía de Dios. Es un estudio a base del libro de Esther, cómo Dios es soberano. Nos queda creo que solamente una copia, pero si a alguien le interesa, vamos a traer más para la semana que viene. Y especialmente en este tiempo de elecciones, que en noviembre tenemos elecciones, mi hermano, ahí usted tiene que transformar su mente, ¿sabe? Transforme su mente y para que usted sepa, porque aquí no se le va a hablar de candidato, de este o del otro, pero sí de principios. Y usted debe de hacerlo por los principios bíblicos. Recuerde, como le decía yo a los hermanos el viernes, antes de hispano, usted es un ciudadano del reino. Y como un ciudadano del reino, usted se tiene que comportar. No tenemos, aquí no tenemos partidos cristianos. Aquí se trata de elegir el menos mal de los dos males. Pero de acuerdo a nuestros valores cristianos. El que no vaya a promover o a imponer la impiedad. Eso es muy importante. No el que me ofrezca villas y castillas a mí, sino el que no vaya a imponer y a promover leyes en contra del cristianismo y de los valores bíblicos. Pero pastores, que hay que separar la religión de la política. No, señor, no hay que separar nada. No hay que separar nada.
usted no separa la religión en su matrimonio, en su trabajo, como ciudadano. El evangelio es para vivirlo en todas partes. En todas partes. Y usted no puede imponer su cristianismo ni el evangelio a los incrédulos, pero usted puede votar para que, como dice Pablo, vivamos justa y piadosamente en este siglo. No dar el voto a personas que van a hacerle la vida imposible a la iglesia. Unos años atrás, el gobernador allá en California se fueron detrás de los cristianos y estaban tratando de imponer una ley en la cual los colegios cristianos tenían que darle empleo a personas homosexuales o a personas transgénero. O sea, si no, los iban a multar. Y aún en los institutos bíblicos estaban tratando de imponer eso. Esos son gobiernos abiertamente que le han declarado la guerra a la iglesia. Entonces, ¿cómo un cristiano va a apoyar a un gobierno así porque le prometa villas y castillas aquí? De ninguna manera. Somos ciudadanos del reino. Seguimos. Quedamos claros ya en la cuestión de lo que es cuando habla de que Satanás es el Dios de este siglo. No significa es el Dios de las ideologías, del pensamiento mundano de este siglo. No es el Dios de este siglo en el sentido de que tenga control. Ahora, este presente siglo o esta era termina con el retorno de Cristo, la resurrección, donde comienza el siglo venidero y el estado eterno. Venga conmigo a Lucas capítulo 20, versículos 34 y 35. Entonces respondiendo Jesús les dijo: los hijos de este siglo se casan, o sea, de esta época, y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección. Y note cómo van unidos aquel siglo y la resurrección, van a la par. Los que sean tomados por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección, de entre los muertos ni se casan ni se dan en casamiento. O sea, es que en el presente siglo. Mateo capítulo 13, versículos 34 y 40. Dice, y esto es sobre la parábola del sembrador: el enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, el fin de esta era. Y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo, en el fin de esta era. ¿Cuándo? En el retorno de Cristo. Mateo capítulo 13, versículo 49. Así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. Nuevamente, al fin del siglo. ¿Cuándo? Al fin de esta presente era, en el retorno de Jesucristo. Entonces, cuando volvemos otra vez a Corintios, cuando leemos que Pablo dice: sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo, se refiere al pensamiento que domina a los hombres por parte de Satanás en toda esta época, en toda esta era, hasta que Cristo regrese. Dice: no de este siglo ni de los príncipes de este siglo. Los príncipes de este siglo se refiere a los gobernantes de este siglo. Y es lo que vemos hoy en día. ¿Quiénes son los que están imponiendo estas leyes de ideología de género? Los gobernantes de este siglo. Leyes de ideología de género, leyes de aborto. Como explicaba yo el viernes, hasta el mismo día en que la mujer está para dar a luz, en algunos estados puede ser para abortar a ese muchacho todavía. Todavía. Esas son las leyes que los gobernantes de este siglo están imponiendo. En algunos casos estaban ahora se me olvidó el estado, donde estaban ya hablando de que aún si el bebé ya con 9 meses sale, falla el aborto y sale con vida, dicen que todavía dan a escoger a la madre si lo auxilian para que viva o si simplemente lo dejan morir y después lo botan. California. Sí, California. California es uno de ellos y creo que habían 2 más, no me acuerdo si Nueva York estaba metido ahí. Pero vea bien la importancia de a quién usted le da el voto. Porque usted participa de todas esas cosas si usted vota por esas personas. Si yo le digo aquí, Gerardo, estoy medio arrancado, préstame aquí un par de pesos. Y viene Gerardo y me dice: bueno, está bien, pero ¿para qué? Bueno, es que pienso montar un prostíbulo. Bueno, entonces Gerardo me dice: bueno, tú sabes que yo como cristiano estoy en contra de los prostíbulos, pero bueno, toma aquí el dinero.
¿Él es cómplice o no es cómplice? Sí. Entonces, aunque usted diga que está en contra del aborto, aunque usted diga que está en contra de los matrimonios del mismo sexo, de la ideología de género en las escuelas, si usted le da el voto a personas que usted sabe, porque abiertamente lo dicen, que esas son las leyes que van a imponer, usted es responsable de eso. Y un día dará cuenta por eso. Esto no se trata de politiquería. Esto se trata de los valores cristianos. Ah, pero es que el otro no sirve, pues no vote por nadie. Ahora, dice, versículo 7, mas hablamos sabiduría, dice, ni de los príncipes de este siglo que perecen, porque los gobernadores de este siglo perecen, igual que sus ideologías un día van a perecer cuando se acabe este presente siglo malo. Y dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Cuando dice sabiduría, se refiere a la sabiduría de Dios, el mensaje de la cruz, como ya vimos. Y cuando dice aquí en misterio, se refiere a aquello que es desconocido sin la revelación de Dios. El Evangelio era el plan escondido de Dios antes de la fundación del mundo. En el tiempo, Él lo ha revelado de la manera más clara posible en Jesucristo, quien fue hecho sabiduría para nosotros. Así que eso es a lo que se refiere cuando dice hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó, la cual predestinar significa preparar el camino antes de los siglos. Como vemos en la Biblia habla de dos siglos, el presente siglo malo, que es toda esta época presente, y el siglo venidero, que es el estado eterno que comienza después de la venida de Cristo. ¿Y qué es lo que dice? Anterior a estos dos siglos, o sea, anterior a la fundación del mundo, ya Dios tenía el Evangelio preparado. Ya Dios tenía su lista de escogidos, anterior a la fundación del mundo. Dice que predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Fueron los gobernantes de este siglo, aunque era el plan eterno de Dios, los que crucificaron a Jesucristo. ¿Lo hubiesen hecho ellos si hubiesen sabido quién en realidad era Jesucristo? No, pero no lo reconocían porque estaban cegados por el Dios de este siglo. Y mire lo que dice, si lo hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor, o sea, ninguno. ¿Por qué estos gobernadores hoy en día, por qué estos presidentes, por qué estas personas están impulsando estas ideologías? ¿Por qué están a favor de esta Agenda 2030? Le aconsejo a usted que si no sabe qué es la Agenda 2030, y esto no se trata de ser conspiranoico ni nada de eso, busque la información. Esto de las Naciones Unidas tiene la Agenda 2030. Lo cual lo que quiere llevar es un solo gobierno y una sola religión no ofensiva. Y va primeramente empujando todos estos valores de todas estas ideologías, de la ideología de género y de los abortos y de fronteras abiertas. Todo esto, ¿por qué usted cree que todos estos gobernantes están haciendo lo mismo? El presidente del gobierno que tenemos ahora empujando esto. El de Perú que salió empujando eso. Ya Petro anunció que va a empujar eso también en Colombia. En España empujando eso. En México empujando eso. Y podemos seguir mencionando países y países en toda Europa empujando eso. Los gobernadores de este mundo. ¿Por qué? Cuando usted mira a ver, hasta el rey de España anda aquí con su sticker que dice Agenda 2030. ¿Sí? Entonces, mi hermano, tenemos que estar al tanto de las cosas. No podemos estar como el avestruz con la cabeza metida en la tierra. No, infórmese y piense bíblicamente. Sabemos que Dios es soberano y esa agenda se podrá cumplir o no se podrá cumplir, pero si se cumple o no es dentro de la providencia de Dios. Eso no quita la responsabilidad a los que apoyan a estas personas. Ahora, seguimos, dice... Versículo 9 dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oyó, ni han subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Aquí yo tengo que hacer otra aclaración. Porque este versículo también ha sido muy mal interpretado. Cuando dice cosas que ojo no vio ni oído oyó,
ni han subido en corazón de hombre. Son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. El apóstol está aquí citando, no lo voy a leer, pero usted lo puede buscar, Isaías 64, versículo 4. Siempre que el apóstol dice, como está escrito, está citando un pasaje del Antiguo Testamento. Acuérdense, los apóstoles no tenían el Nuevo Testamento. La palabra que ellos enseñaban era el Antiguo Testamento. Ahora bien, este pasaje muchos cristianos creen que están hablando de la gloria venidera, que está hablando del cielo, de las cosas tan maravillosas que vamos a ver allá. Muchos lo entienden así, lo han entendido así, pero el contexto, mi hermano, aquí la importancia de no sacar un texto fuera del contexto. Aquí a lo que se está refiriendo es al Evangelio. Al Evangelio, cuando dice cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre. Acuérdense que anteriormente Pablo dice que era un misterio. Y dice, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Versículo 10 le da la respuesta a lo que yo digo. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. En pasado nos las reveló. Ya estas cosas que ojo no vio, ya Dios nos las reveló, que eso es el Evangelio de Cristo para salvación. No está hablando de las maravillas que vamos a tener, o sea, cuando estemos con cuerpos glorificados en la presencia de Dios. Yo creo que eso no se puede describir. Pero este pasaje que está hablando aquí no se está refiriendo a esto, se está refiriendo al Evangelio. Acuérdense que es el Evangelio, la sabiduría de Dios, lo que se viene tratando en todos estos versículos. Ahora bien, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu lo escudriña aún lo profundo. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Como dice aquí, el Evangelio no puede ser percibido por los seres humanos sin la gracia iluminadora de Dios. Yo puedo explicar, yo me puedo quedar sin voz aquí tratando de explicar el Evangelio, y es mi deber explicarlo correctamente, y es el deber suyo presentarlo correctamente, pero no va a convertir a nadie, ni va a convencer a nadie si el Espíritu Santo no ilumina esa mente y transforma ese corazón. Por eso es que yo puedo presentar libremente el Evangelio. Yo no tengo que recurrir a sabiduría humana, a técnicas humanas para convencer a la gente, no. ¿Por qué? Porque el Evangelio es poder de Dios, y al que Dios decide que va a salvar, lo salva. Transforma el corazón. O sea, tristemente cuando los cristianos no entienden esto, tratan entonces de ganar las personas por medio de metodologías humanas, y a veces comprometen el Evangelio para que sea menos ofensivo. ¿Por qué? Porque si no es tan ofensivo como dice Joel Osteen, bueno, yo no hablo del infierno, yo no hablo del pecado, porque es que la gente tiene ya muchos problemas y la gente no quiere venir a la iglesia a que le digan que son pecadores y se van al infierno. O sea, obviamente Joel Osteen piensa que él tiene más amor y más sabiduría que Jesucristo y que todos los apóstoles, porque Jesucristo fue el primero que llamó a la gente pecadora, y Jesucristo fue el más en todo el Nuevo Testamento que habló del infierno. Pero ¿qué pasa con estos supuestos predicadores o motivadores, que por predicador del Evangelio no son motivadores? Es que están usando la sabiduría del mundo. Han adaptado el Evangelio, lo han corrompido. Y tristemente aún en muchas iglesias bautistas como nosotros, presentan un Evangelio diluido. ¿Por qué? Y utilizan métodos y empiezan con 20,000 embelecos. ¿Por qué? Porque piensan que de esa manera van a atraer la gente y van a convertir la gente. No, nosotros sabemos que el Evangelio es poder de Dios. Nuestro trabajo no es convertir a nadie, sino presentar claramente el Evangelio. Decir lo que dice el Evangelio, que todos han pecado, todos están destituidos de la gloria de Dios, que la ira de Dios está sobre ellos, pero que Cristo murió por pecador, y si usted se arrepiente y viene a Jesucristo en arrepentimiento y fe, usted será salvo, porque está la promesa que el que a Él viene, Él no le echa fuera. Amén. Ese es el Evangelio. Ahora, seguimos. Versículo, aclarando eso, versículo, porque el 12 lo leímos, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, entonces no podemos actuar como el mundo ni con las ideologías del mundo. Dice, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha conseguido. Solamente, mi hermano, nosotros no podemos mirar por encima del hombro a nadie. No podemos mirar por encima del hombro a otras religiones. No podemos mirar por encima del hombro a los pecadores que aún no se han arrepentido. ¿Por qué? Porque si usted y yo hemos creído, es por gracia. No porque éramos mejores que ellos. No era porque mi corazón era más susceptible al Evangelio.
no es porque yo era más inteligente que ellos y pensé las cosas mejor que ellos. Si eso fuera así, tendría para gloriarme el día que pase a la eternidad. No. Pero ¿qué vimos la semana pasada? Que Dios escogió lo necio del mundo. Lo que el mundo considera necio, indigno, bajo, eso fue lo que escogió Dios. Y le voy a decir, mis hermanos, porque rapidito, hay cosas que todavía se han quedado en nuestras mentes, cosas que arrastramos del mundo. Nosotros venimos aquí y decimos que no, que aquí son racistas, que los americanos, que si fulano, que si aquel candidato es racista, pero no hay más racista que el hispano, ¿sabes? En estos días yo puse un meme en mi página, los que están en mi página lo han visto, que presenta, la foto es de la película de Mel Gibson y los indios estos, que salió unos años atrás, se me olvidó el nombre aquí. Apocalipto. Y entonces el meme lo que está hablando, mira, no estés diciendo palabras en hebreo porque ustedes son indígenas. O sea, el meme lo que está diciendo es que no tenemos que estar. Hoy en día usted ve hasta jíbaros de Puerto Rico, campesinos, medio mundo y gente intelectuales tratando de hablar palabras en hebreo porque creen que de esa manera van a agradar más a Dios, y después comiendo las comidas y después las danzas y tocando trompetas dentro de la... todo en Cristo usted agrada a Dios, usted no necesita nada de eso. Pero anyway, puse este meme y vi que personas escribieron, cristianas, hispanos, pero es que nosotros no somos indígenas, nosotros somos cristianos y gentiles. O sea, y yo le pregunté, bueno, es que ser indígena es algo malo. Ve la mentalidad, y en muchos de nuestros países, a pesar de que aquí todito, a no ser que usted sea un descendiente directo de los españoles, que a lo mejor usted vino, sus padres vinieron de España y usted simplemente nació en el país de hispano, pero la mayoría de nosotros, que tenemos varias generaciones en los países hispanos y nacimos en países hispanos, tenemos nuestra raza indio. Sí, toditos tenemos. Óigame, si no, en Puerto Rico, por lo menos, no en Puerto Rico nada más, en todo el Caribe. En todo el Caribe, la mezcla de negro, español, indígena, está en todito. Por eso es que en Puerto Rico, al que a veces se trata de hacer de blanquito, le dicen, óyeme, ¿y tu abuela dónde está? Sí, es un refrán. ¿Y tu abuela dónde está? Porque es que todo, si usted ve una foto de mi familia, cuando nos reunimos aquí, algunos de ustedes lo han visto cuando las posté en Facebook, mire, ahí hay desde prieto, trigueño como yo, y la sobrina mía que parece una gringa. Y el nene de él también, porque son rubios de ojos verdes. Dentro, y esa sobrina mía, que es así, que pasa por americana, es hija de la hermana mía que viene a veces aquí, que blanca no es. O sea, y aquí lo que es de eso, mi mamá parece un vaso de leche, pero mi papá no. Algunos conocieron a mi abuelito aquí, que era así del color mío, trigueño. O sea, hay una mezcla, pero ¿por qué traigo esto brevemente? Porque tenemos que transformar nuestra mente, porque todavía, aún cristianos y en países hispanos, a veces se mira a las personas indígenas como decirle a alguien, en Puerto Rico no, en Puerto Rico le dicen, si es trigueño con pueblo bueno, le dicen, bueno, este es indio. Pero en muchos países hispanoaméricos, decir que alguien es indio es una ofensa, y lo saben. Y eso no debería de serlo, y si usted es cristiano, menos todavía. Y como dije, aquí todito tenemos nuestra rajita de indio por un lado. Sí. Seguimos. Alábelo. Ahora, dice, lo cual, versículo 13, lo cual hablamos no con sabiduría enseñada por sabiduría humana, sino con las enseñadas el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, mis hermanos, el hombre natural, cuando dice el hombre natural, se refiere al hombre no regenerado. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Como habíamos leído anteriormente, si vas atrás, ahí mismo, en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 18, dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. La persona no creyente, la persona no regenerada, el evangelio no tiene sentido para ellos. No tiene sentido, por eso se burlan, por eso lo desprecian, para muchos es tropezadero. ¿Ve? ¿Por qué? Porque no tienen un corazón regenerado.
Pero hay que discernir, para entender el Evangelio tiene que ser espiritualmente, y eso solamente se hace cuando el Espíritu Santo transforma nuestros corazones e ilumina nuestro entendimiento. Por eso dice que es locura. Es locura. Miren las cosas, las burlas que hacen del Evangelio. Y precisamente del Evangelio, porque usted no ve a nadie burlándose de los musulmanes, ni de los budistas, ni de los hindúes. Es el Evangelio. En las películas siempre presentan el loco que anda matando gente citando versículos bíblicos, no citando el Corán. O sea, para que usted vea la enemistad del mundo contra el cristianismo específicamente. Versículo 15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas. El espiritual, el que tiene a Cristo, tiene el discernimiento de juzgar las cosas. Pero él no es juzgado, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Por eso es que podemos entender el Evangelio. Y por eso es el llamado en esta hora, como siempre hacemos. Si usted no está seguro que está en Cristo, le llamamos a que venga a Cristo en arrepentimiento y fe. Si usted ha entendido el Evangelio, si usted siente su corazón que se está apretando, es porque Dios seguramente está obrando en él. Usted dice, pero pastor, es que yo no sé si soy un escogido o no. Olvídese, eso no está para saber si usted es escogido o no. La Biblia dice que el que viene a él no le echa fuera. Creemos en la elección incondicional, creemos en la predestinación, y a la misma vez creemos que el que viene a Cristo de ninguna manera será echado fuera. Entonces, no es nuestro trabajo tratar de ver quién es escogido o no, sino predicar el Evangelio a toda criatura, sabiendo que todo aquel que en él cree tiene vida eterna, y llamando a todos los hombres, como hizo Pablo, al arrepentimiento y a la fe en Cristo. Amén. Cierro con esto que tengo aquí en mi Biblia de estudio. Pablo dice que aquellos que han recibido el Espíritu son capaces de juzgar todas las cosas. ¿Vives a diario en la conciencia de que el Espíritu te guía? Le hago esta pregunta otra vez. ¿Usted vive a diario con la conciencia de que el Espíritu te guía en todas las decisiones que tomas a diario, en el comportamiento a diario? Para pensar, mis hermanos. Oramos. Padre, gracias te damos, Señor, hemos predicado tu palabra, hemos tirado la semilla, Dios eterno. Ahora la obra es de tu Santo Espíritu, Señor. Tú eres quien da el crecimiento, Dios eterno. Rogamos, Señor, que esas conciencias que has inquietado, Señor, que vengan a ti en arrepentimiento y fe. El que está caído, que sea levantado, Padre, y descansamos, Señor, en tu soberanía, en que tú eres quien va a hacer la obra en esa semilla, en los diferentes terrenos que han caído, Señor. Gracias te damos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Vamos a recoger las ofrendas. Vamos a recoger las ofrendas. Y miren, mis hermanos, en lo que recogemos las ofrendas, los que van a ser bautizados,